Capítulo tercero. La corte y la derrota. La perspectiva de una destrucción universal puede ser estimulante para un espíritu estético, especialmente si no espera sobrevivir y tiene la libertad de ánimo precisa para admirar, como un espectáculo, la apocalíptica grandeza de su propio funeral. Pero aquellos que piensan que habrán de vivir entre las ruinas calcinadas del mundo tienen mucho menos tiempo y gusto por tales experiencias puramente espirituales. No es pues sorprendente que hubiera en Alemania muchas personas que pensaran con desagrado en aquella orgía de deliberada destrucción y resolvieran impedirla en la medida que les fuera posible. Una de esas personas fue Karl Kaufmann, Gauleiter de Hamburgo. Habiendo visto su ciudad, el mayor puerto y una de las poblaciones más antiguas y prósperas de Alemania, devastada por los bombardeos aéreos, resolvió no dejar que la destrucción se completara, fuera por las bombas británicas o por la dinamita nazi. Y otra fue el más íntimo amigo de Kaufmann y quizá el más inteligente y capaz de todos los dirigentes nazis, Albert Speer. Hemos mencionado con frecuencia a Speer y citado textos suyos en el curso de esta narración, y no lo hemos hecho sin examinar críticamente sus afirmaciones, o porque resultara más sencillo reproducir sus palabras que escribir por nuestra cuenta sobre el mismo tema. Otros muchos políticos nazis han empleado la dolorosa quietud de su encierro para escribir sus autobiografías o apologías y enunciar esos proyectos de cósmicas proporciones tan gratos a las mentalidades germanas. Citamos textos de Speer porque sus observaciones no hacen otra cosa que dar forma literaria, a veces incluso lapidaria, a las conclusiones a que habíamos llegado ya por el estudio de declaraciones menos personales y en apariencia más imparciales. No es necesario, en realidad resultaría totalmente desacertado, reproducir, por ejemplo, parte de la cuidadosa autobiografía de Schellenberg, porque los juicios y opiniones del experto de Himmler en cuestiones internacionales no arrojarían luz alguna, excepto sobre la pobreza de su inteligencia y el provincianismo de sus horizontes. Y la autobiografía del conde Lutz Schwerin von Krosigk, aunque haya sido ministro por espacio de 13 años, merece nuestra atención, no por la sagacidad que pretende, sino por la imbecilidad de sus observaciones. Los textos de Speer son, en cambio, interesantes por sí mismos. Sus conclusiones no son nunca estúpidas ni pedestres, parecen siempre honradas. A menudo son profundas. Si en ocasiones da la impresión de haberse dejado dominar demasiado por la influencia del tirano al que servía, por lo menos es el único sirviente cuyos juicios no parecen corrompidos por el servilismo hacia su temible señor. Conserva, como mínimo, la serenidad precisa para examinar su propia conducta y la honradez de proclamar lo que considera sus errores y aciertos. En los últimos días del nazismo no tuvo miedo de decir cuánto pensaba al propio Hitler, y durante su cautividad en manos de los aliados no tenía inconveniente en proclamar, tras un meditado análisis de la historia y carácter de Hitler, los restos de su lealtad hacia el dictador, lealtad de la que nunca se despojó por completo. Toda la carrera política de Speer fue algo extraordinario. Sí, extraordinario no es una palabra que pierde gran parte de su significado al tener que aplicarla a la mayor parte de los acontecimientos del gobierno nazi. Es bastante extraño que un hombre de sus características haya podido elevarse en el corrompido entorno de Hitler y que habiéndose elevado haya podido mantenerse en la cima, aislado, solitario, en aquella encrucijada de recelosos y vengativos conspiradores. Que sin haber tenido jamás ningún cargo político ni administrativo, se viera repentinamente a los 36 años y en un momento de crisis al frente de toda la fabricación de armamentos, coordinando las diversas producciones, de la construcción y sostenimiento de los medios de transporte y de la dirección y reforma de la industria, es quizá menos sorprendente, dado el mundo arbitrario en que tenía que moverse, pero que consiguiera triunfar y que lo hiciera una y otra vez en su gigantesca tarea, resulta en verdad casi increíble, y que después de ese triunfo siguiera con la frialdad de inteligencia precisa para analizar serenamente los acontecimientos,
es un misterio nada fácil de interpretar. Speer comenzó su carrera como arquitecto. En 1934, a los 29 años, trabajaba en la construcción de la Cancillería del Reich, como subordinado del arquitecto de Hitler, profesor Trost. Considerándose un artista, Hitler se interesaba por sus arquitectos, y después de algunas breves charlas incluyó a Speer en su círculo íntimo, invitándolo a comer e interesándose por él. Desde aquel momento, el porvenir de Speer estaba asegurado. Hitler lo había escogido intuitivamente, como había escogido a Ribbentrop, el vendedor de champaña, para convertirlo en embajador y ministro de Asuntos Exteriores, y a Rosenberg, el mistágogo báltico, para gobernar los territorios conquistados en el este. Pero Speer fue una elección más afortunada que las otras dos. Es cierto que sucumbió, como todos los demás, a la influencia mesmérica de su jefe. Igual que ellos, no pudo rehuir el poder misterioso de aquellos ojos glaucos ni el mesiánico egotismo de aquella voz dura y enérgica. Speer explica: todos caían bajo su influencia, ciegamente obedientes a sus deseos, sin otra voluntad que la suya. Cualesquiera que sean los términos médicos que puedan designar este extraño fenómeno, advertí durante mis actividades como arquitecto que permanecer durante un rato en su presencia me dejaba cansado, agotado y vacío. Toda posibilidad de trabajo independiente quedaba paralizada. Es cierto también que sus realizaciones arquitectónicas tenían una muy discutible elegancia. La inmensa Cancillería del Reich, por ejemplo, que recibió orden de terminar con toda premura a tiempo para la recepción del presidente Hacha de Checoslovaquia y del príncipe Pablo de Yugoslavia, simples reyes tributarios que temblarían de emoción ante la geométrica magnificencia del palacio del nuevo faraón. Pero por lo menos, a diferencia del Tercer Reich, tenían sólidos cimientos. Incluso ahora, como las ruinas de Memphis, los restos de aquel grandioso edificio son lo más destacado en el inmenso cementerio que es el centro de Berlín. Porque en verdad, y aquí reside posiblemente el secreto de su supervivencia, Speer no era un artista ni un político. No tenía intereses o ambiciones comunes con el resto de los miembros de la corte. Observaba sus bufonadas, pero no pretendía competir con ellos, y como se trataba de un subordinado directo y amigo personal de Hitler, quizá el único amigo personal que tenía, los demás entendieron que resultaba conveniente dejarlo a un lado, solo en su incomprensible aislamiento. Speer era un tecnócrata y creía en una filosofía tecnocrática. Para el tecnócrata, como para el marxista, los políticos tienen escasa importancia. La prosperidad y el futuro de un pueblo dependen no de las personalidades que desempeñan los cargos públicos, ni siquiera de las instituciones que formalizan sus relaciones. Ambas cosas son fenómenos sin una decisiva trascendencia, sino de los instrumentos técnicos de que puede disponer la sociedad, de las carreteras y los ferrocarriles, los canales y los puentes, los servicios y las fábricas donde una nación emplea sus energías y de los que obtiene toda su riqueza. Es una filosofía muy práctica, y es verdad que en determinados momentos la política puede ser desdeñada. Durante cerca de 2 años después de que sucediera a Todd como ministro de Armamentos, Speer pudo despreciar a los políticos, contemplando sus bufonadas desde su asiento en el palco real, mientras concentraba sus actividades e intereses en las comunicaciones y las fábricas que constituían toda su ilusión. Más tarde se sintió profundamente desilusionado, cuando Hitler y Goebbels levantaron la bandera de tierra quemada y ordenaron al pueblo alemán que destruyera sus ciudades y fábricas, que volara sus diques y sus puentes, que sacrificara sus ferrocarriles y sus autopistas, en honor de un mito y una delirante fantasía wagneriana. Speer comprendió al fin la falacia de su filosofía. La política importa. Los políticos pueden decidir la suerte de las naciones. Entonces se produjo la gran crisis de su vida. No era fácil su decisión. Durante 11 años, sostenido por una filosofía adecuada a sus fines, Speer había gozado de los resplandores del favor de Hitler, se había enriquecido y adquirido poder a la sombra de un tirano cuya tiranía, estaba convencido de ello, como no obstaculizaba sus impersonales ambiciones, carecía de importancia para él. Durante mucho tiempo se sintió fascinado por la personalidad y halagado por las atenciones de su amo, pero seguía, si podemos perdonar su error inicial de aceptar la barbarie totalitaria,
intelectualmente incorrupto. Continuaba siendo fiel a sus ideales impersonales, y cuando Hitler se declaró enemigo de ellos, Speer se dispuso a sacrificar, no sus ideales, sino a Hitler junto con toda la protección que le había dispensado y la amistad y la influencia personal derivadas de unas relaciones tan largas. Trató naturalmente de engañarse a sí mismo. Habiendo colaborado con el nazismo durante un periodo tan largo, no podía admitir, como el exiliado Rauschning, que ese nihilismo estuvo siempre implícito, y a veces incluso explícito, en el fondo de la filosofía nazi. Prefirió suponer un cambio repentino, la arbitraria modificación de su trayectoria por parte de un déspota corrompido por lo exorbitante de un poder ilimitado. Hitler tomaba un camino equivocado que había de llevarlo a las más terribles consecuencias. Deliberadamente estaba pretendiendo que todo su pueblo muriese con él. No reconocía ya ningún límite moral. Era un hombre para quien su propio fin debía significar el fin de todo, dice Speer. Un observador más imparcial habría advertido que Hitler nunca conoció límites morales. Después de todo, así lo había proclamado en diversas ocasiones. Entre su deber público y su relación personal, Speer no vaciló. Desde entonces, afirma, y no solo dentro de las funciones que oficialmente me competían, tuve que planear, iniciar y ejecutar muchos actos dirigidos contra la política de Hitler y aún contra Hitler mismo. Mientras el Führer, con acrecentado radicalismo, exigía la destrucción de Europa, Speer, con redoblado celo, procuraba anular los efectos de sus órdenes. Tenía el encargo de destruir las instalaciones industriales y dio orden de preservarlas. A cada orden de suicidio industrial dictada desde el cuartel general de Hitler, la Cancillería del Partido o Radio Berlín, Speer respondía en secreto con una contraorden. Gracias a su enorme autoridad y a sus constantes viajes por toda Alemania, consiguió detener la mano de los destructores y persuadió a sus agentes, subordinados y simpatizantes, de que si las comunicaciones y las fábricas habían de ser entregadas al enemigo, debían ser entregadas intactas. Las minas y fábricas de Bélgica y el norte de Francia, los canales de Holanda, las minas de níquel de Finlandia, los yacimientos de los Balcanes y los campos petrolíferos de Hungría fueron protegidos por él, y cuando llegó el nuevo año y los ejércitos aliados penetraron en la misma Alemania, Hitler y su único amigo personal continuaron la misma silenciosa pero amarga lucha sobre el conjunto de Alemania. Fue en febrero de 1945 cuando el dilema intelectual de Speer se hizo más agudo. La situación era claramente desesperada, pero la desesperación no hacía más que aumentar el nihilismo del partido. El general Guderian, jefe del Estado Mayor General del Ejército desde el complot de julio, dijo a Ribbentrop que la guerra estaba perdida. Ribbentrop informó a Hitler de esta declaración, y Hitler llamó a Guderian y a Speer y les dijo que tales palabras constituían una traición, y que en adelante ni el grado ni el cargo que ocupasen libraría a los traidores de la muerte ni a sus parientes de la detención. Al mismo tiempo, Goebbels, enloquecido por el gran ataque aéreo sobre Dresde, exigía la anulación de la Convención de Ginebra, la matanza de 40.000 aviadores aliados y el empleo de dos nuevos y terribles gases venenosos, tabun y sarín. Por su parte, Speer se lanzó con mayor claridad por el camino de la traición. Decidió incluso intervenir en política, en aquella misma política que durante tanto tiempo creyó posible dar de lado. El plan de Speer consistía nada menos que eliminar mediante el asesinato a toda la dirección política del Reich. 7 meses antes tal proyecto le hubiera parecido inconcebible, ni tuvo conocimiento antes de que estallara ni aprobó después el complot de los generales, pero desde entonces toda su concepción del mundo había variado, y el discípulo predilecto se había convertido en el más implacable enemigo del Führer. Hitler se encontraba ahora en Berlín, en la Cancillería. Tenía costumbre de discutir los acontecimientos diarios con sus inmediatos colaboradores, Goebbels, Bormann, Burgdorf y Ley. En su refugio subterráneo que nadie, ni siquiera las altas personalidades del partido, podían pisar sin ser antes concienzudamente registradas para evitar que portasen explosivos. Nota: el Reichsleiter Robert Ley, jefe del Frente Obrero Alemán,
es recordado sobre todo como patrocinador del movimiento Fuerza a través de la diversión. Al parecer aspiraba a un milenio de diversión sin límites para el proletariado, pero su habitual estado de embriaguez hacía que la exposición pública de sus ideas fuera casi siempre confusa. No tenía ninguna ambición política y su papel se reducía a ser un simple adulador de Hitler, quien el 28 de marzo lo puso al mando de un ineficaz grupo de partisanos denominado Freikorps Adolf Hitler. Leino permaneció en Berlín, fue capturado por las fuerzas aliadas en el sur de Alemania y se las ingenió para suicidarse mientras esperaba a ser juzgado en Nuremberg. Fin de nota. Pero el plan de Speer no hacía precisa la entrada de armas visibles. El refugio estaba aireado por medio de una instalación de ventiladores y el tubo de una de las chimeneas salía al jardín de la Cancillería. Como arquitecto, Speer conocía la forma en que estaba construido y completó su conocimiento hablando con el ingeniero de la Cancillería. Descubrió que si se introducía un gas venenoso por la chimenea durante una de las conferencias de Hitler, el gas se distribuiría rápidamente por todo el refugio, de forma que en pocos minutos no quedase vivo uno solo de los que soñaban con destruirlo todo. Speer hizo partícipes de su proyecto a varios colaboradores de absoluta confianza, y comenzaron los preparativos para su ejecución. Cuando los preparativos estuvieron concluidos, Speer visitó el jardín de la Cancillería, pudiendo comprobar entonces que por una reciente orden personal del Führer se había construido un armatoste defensivo de unos 3,5 metros de alto en torno a la chimenea, y que el plan ya no era realizable. Y así, por segunda vez en 7 meses, Hitler escapó a una tentativa de asesinato. Nota: los detalles del plan de Speer han sido ampliamente confirmados por Dietrich Stahl, jefe del Comité Principal para las Municiones, del Ministerio de Speer. Fin de nota. Sin embargo, no fue solo un pequeño inconveniente técnico lo que salvó a Hitler de las manos de Speer, porque en una de las contadas declaraciones que un poco contra su voluntad ha hecho sobre este desagradable asunto, describió otro incidente que también contribuyó a su fracaso. Por aquella época, Speer visitó el frente alemán del Rin, y allí, una noche, buscó refugio en la boca de una mina entre un grupo de mineros alemanes. En la oscuridad, únicamente rota por alguna bengala de las distantes trincheras, nadie lo reconoció. Escuchó en silencio la conversación que sostenían los mineros, y de ella sacó una nueva conclusión de tipo político. Estaba convencido de que aquellos mineros representaban al soldado y al trabajador alemán corriente, y vio con claridad que todavía confiaban en Hitler y en nadie más que en Hitler. Creían que sólo él comprendía la clase trabajadora de la que había salido y los misterios de la política, ocultos para el resto de la raza germana, y que sería más capaz que nadie, pese a las circunstancias adversas, de realizar el milagro de su salvación. Impresionado por lo que había visto y oído, Speer reconsideró sus planes. Si eliminaba a Hitler, eliminaría al gran destructor de la industria y de las comunicaciones alemanas, pero al mismo tiempo privaría al pueblo alemán del único jefe político en quien aún seguían creyendo, a quien continuaban considerando como intérprete de su común voluntad, y cuyas órdenes serían capaces de obedecer hasta en el último instante. Una vez más, Speer comprendió toda la importancia de la política y el fracaso de su sencilla filosofía tecnocrática. Abandonó su proyecto para destruir a Hitler y su corte, y pasó a formar parte de ese enorme y descorazonador grupo de alemanes, los conspiradores que habían fracasado. ¿Cuál de estos dos factores, el inconveniente técnico o la lección política, determinó en realidad el fracaso de Speer como asesino? Es un problema de pequeña importancia al cual ni siquiera él mismo ha dado una clara respuesta, pero un hecho resalta de esta curiosa historia. Nota: en su primera declaración, Speer atribuía su fracaso a su experiencia en el frente del Rin. En Nuremberg habló únicamente del obstáculo técnico. En general, en su testimonio de Nuremberg insistió mucho menos que en sus primeras declaraciones acerca de su dependencia personal de Hitler, pero esto no basta para creer que aquellas declaraciones no eran consecuentes o que una de las dos versiones sea falsa. Fin de nota. Ninguna conversión intelectual puede realizarse sin una terrible vacilación,
y la aparente decisión con que Speer rompe con Hitler, que a primera vista contrasta tan poderosamente con las infinitas dudas de Himmler, no debe impedirnos ver las dificultades con que tropezó, la crisis psicológica a que se vio lanzado. La importancia de esta se deduce claramente de su historia posterior, la historia de un hombre luchando entre su antagonismo político y su admiración personal. El 18 de marzo, a pesar del veto explícito de Hitler, Speer le escribió proclamando que tanto militar como económicamente la guerra estaba perdida. Si no quería que la nación se perdiera también, era preciso preservar algunas materias primas gracias a las cuales, al margen de lo básico de su naturaleza, el pueblo pudiera proseguir su vida. Era una proclama en contra de la política de destrucción preconizada. La contestación de Hitler fue rotunda. Llamando a Speer le dijo: si la guerra se pierde, la nación perecerá. Es un destino inevitable. No es necesario, por lo tanto, reservar nada para que la vida pueda continuar. Es preferible, por el contrario, destruirlo todo y hacerlo nosotros mismos. La nación habrá probado su debilidad y el futuro pertenecerá a la nación más fuerte del Este. Además, los que queden en pie después de la batalla tendrán muy poco valor, porque en la lucha habrán caído todos los buenos. Aquel mismo día, Hitler y Bormann dieron nuevas órdenes de destrucción. La lucha había de ser llevada a cabo sin consideración hacia el pueblo alemán. 8 oficiales que no volaron a tiempo un puente fueron fusilados por orden del Führer, y la noticia se publicó en el boletín de las Fuerzas Armadas. La autoridad de Speer sobre la industria fue dejada en suspenso. Sin embargo, Speer continuó sus actividades, aunque ahora no las ejerciera por completo de manera oficial. Ordenó ocultar los explosivos más potentes y disminuir su fabricación a fin de que se agotaran pronto los existentes. Proveyó de pistolas automáticas a sus encargados industriales para emplearlas contra los Gauleiters que pretendieran llevar a la práctica las órdenes de destrucción. Enviaba sus disposiciones por medio del mando general combinado, y cuando le fallaban sus propios canales utilizaba los del alto mando o los ferrocarriles del Reich. La suspensión de su autoridad no había producido el menor efecto, y el 29 de marzo Hitler volvió a llamarlo a su presencia. Hitler lo acusó de sostener públicamente que la guerra estaba perdida, y le ordenó que proclamase de una manera solemne lo contrario. Speer replicó: la guerra está perdida. Hitler le dio 24 horas para que meditara sobre su posición, al cabo de las cuales Speer volvió con una carta defendiendo sus puntos de vista. Nota: esta carta, en la cual Speer recuerda a Hitler su conversación del 18 de marzo, es auténtica y fue utilizada como prueba en Nuremberg. Es un documento notable que muestra la extraordinaria libertad que Speer y ningún otro podía utilizar en sus relaciones con Hitler. El relato que damos de dicha entrevista está tomado de la carta mencionada. Fin de nota. Hitler se negó a recibir la carta y ordenó a Speer que se fuera con permiso indefinido, abandonando su labor. Speer se negó, afirmó que su deber lo obligaba a permanecer en su puesto. A renglón seguido se produjo una extraña escena de reconciliación entre el ángel de la destrucción y su recalcitrante y no castigado discípulo. Yo le aseguré, dice Speer, que aún así podía tener absoluta confianza en mí en el futuro. Por tan sencillo procedimiento, Speer se encontró restablecido en su puesto, que utilizó como antes para tratar de impedir la destrucción. La dualidad de la conducta de Speer se verá ratificada en el curso de este relato. Aparecerá con toda claridad en su última visita al refugio de la Cancillería y su franca confesión a Hitler el 23 de abril. Se advierte también en las palabras con que termina su propia descripción de la personalidad del Führer. Dice: aunque en mi fuero íntimo había roto con él en aquella época, resulta difícil para mí escribir estas notas incluso en este momento. Lo hago porque creo que mi deber consiste en señalar sus faltas, origen de su desastrosa influencia, tan trágica para Alemania como para el resto del mundo. Pero aunque a veces tenga que emplear términos duros, no quisiera que se me contara entre los que lo atacan maliciosamente sin otro propósito que exculparse a sí mismos. Mientras,
no era solo Speer quien había atravesado una crisis intelectual en su actitud con respecto a Hitler, aunque intelectual no sea quizá la palabra más adecuada al hablar de un carácter tan increíblemente primario como Himmler, porque Himmler también había empezado a comprender la inconsecuencia, la excentricidad y la perversión de la conducta del Führer. No la había descubierto por sí mismo, naturalmente, pero una vez que se le había señalado, y no faltaban conspiradores ansiosos de hacerlo, Himmler tenía que admitir que hacía tiempo que no recibía aquellas órdenes claras, explícitas e inteligentes que le permitían ocultar, bajo la eficacia de su acción ejecutiva, la indecisión crónica de su ánimo. El dios parecía estar fuera del mundo. ¿Qué tenía que hacer entonces su pontífice? Sus letanías, sus sacramentos, los innumerables sacrificios humanos parecían vanos y carentes de todo significado. Necesitaba otro Dios. Es cierto que había encontrado otro Dios en el cielo, gracias a los milagros del año anterior, pero aquel Dios era demasiado remoto y sus consejos demasiado generales para que pudieran serle de mucha ayuda práctica en la complicada situación política y militar de la Alemania contemporánea. Necesitaba un Dios más terrenal, y la tragedia íntima de Himmler durante aquellos meses de su vida fue que no pudo encontrarlo. Halló tan solo un misionero con la persuasión suficiente para destrozar su creencia en la vieja revelación, pero sin lograr convencerlo jamás de la validez de la nueva. Este misionero fue Walter Schellenberg. En su primera labor de constituir un vasto, eficiente y totalitario servicio de inteligencia, Schellenberg había fracasado ya, y además por completo. No es justo condenarlo por su fracaso, porque la tarea resultaba casi imposible. En la encrucijada de egoísmos encontrados que era la Alemania totalitaria de los últimos años de la guerra, Schellenberg no podía conseguir gran cosa, pero en su segundo y más limitado proyecto, en el intento de convertir a Himmler en el rival, el sucesor y, si era preciso, el aniquilador de Hitler, en el hombre providencial que negociase la paz con Occidente y salvase a Alemania, estaba consiguiendo, o al menos así lo creía, un éxito mucho más grande y claro. Durante cerca de un año no se había cuidado mucho de ocultar a Himmler el alcance de sus planes, y convencido de su propia astucia, de su brillante percepción, de su dominio del complicado juego de la diplomacia, probablemente creía que Himmler comprendía y aceptaba mucho más de sus ideas y proyectos de lo que podía comprender una mente tan lenta y poco aguda como la del Reichsführer. Es cierto que Schellenberg tuvo la precaución de no hablar a Himmler de las esperanzas que abrigaban algunos de los fracasados conspiradores de Julio, grandes amigos suyos, pero con habilidad había deslizado algunas alusiones a Fräulein Hamstagel, de Múnich, que ideara un plan para recluir por la fuerza a Hitler en Obersalzberg, donde permanecería como jefe nominal, pero impotente del Estado, mientras todos los actos de gobierno se realizaban bajo las órdenes directas de Himmler. Este no parecía haber hecho mucho caso de sus insinuaciones en este sentido, pero Schellenberg tenía dispuesto otro proyecto. En Hamburgo había descubierto a un prometedor astrólogo llamado Wulf, que estudiaba además los venenos, el sánscrito y otros temas igualmente interesantes. Las profecías de Wulf, vistas por Schellenberg retrospectivamente, parecían de un extraordinario interés. Wulf había profetizado que Hitler escaparía a un grave peligro el 20 de julio de 1944, que enfermaría en noviembre del mismo año y que moriría misteriosamente antes del 7 de mayo de 1945. Sus profecías con respecto a Himmler eran igualmente interesantes, aunque procuraba mantenerlas en un diplomático silencio. Schellenberg supo que Wulf era, en política, poco sanguinario. Se lo presentó a Himmler a fin de que sirviera de contrapeso al cruel Kaltenbrunner, y esta presentación tuvo tanto éxito que antes del final del Tercer Reich, según Schellenberg, Himmler no daba un solo paso sin consultar primero con su horóscopo. Nota del autor de 1995. Wulf publicó el relato de sus experiencias como astrólogo de la corte de Himmler. La disputa por la influencia entre el astrólogo y el masajista es francamente divertida. Fin de nota. No menos valioso para Schellenberg era Kersten, el masajista finlandés de Himmler. Schellenberg afirma que Himmler padecía un cáncer intestinal, sufría bastante y solo Kersten lograba aliviar sus dolores.
Poco a poco, Himmler llegó a depender tan íntegramente de los masajes de Kersten como Hitler de las drogas de Morel. Viéndose imprescindible, Kersten pronto comprendió que podía decir a Himmler cosas que ni siquiera Schellenberg se atrevía a insinuar, y Schellenberg, que conocía la importancia de los masajes de Kersten, supo que tampoco el masajista era partidario de una política de crueldad. Por aquella época, Kersten se convirtió en un nuevo agente de Schellenberg, que se felicitó a sí mismo por esta nueva prueba de astucia. Así, poco a poco, por medio de intencionadas alusiones y calculadas indiscreciones, particularizando unas veces, generalizando otras y siempre admirando su propia habilidad, Schellenberg fue triunfando, o lo creyó cuando menos, en su intento de romper aquella cadena de incondicional lealtad de la que pendía toda la personalidad de Himmler, y al mismo tiempo en el altar de la adoración de Himmler, del cual iba siendo lentamente expulsada la imagen de Hitler. Schellenberg fue pausada y tenazmente contra la desesperada resistencia del propio adorador, sustituyéndola por una nueva y más inadecuada imagen aún, la del propio Himmler, coronado segundo Führer, como la segunda encarnación del espíritu ario de Alemania. Con qué tenacidad trabajó Schellenberg y con qué obstinación se resistió Himmler queda claramente expuesto en el largo relato que el primero ha hecho de sus interminables maniobras. En febrero de 1945, Himmler, desacreditado como general, hundido su espíritu, sufrió un colapso físico y espiritual, y se retiró a la clínica que el profesor Gebhardt tenía en Hohenlychen. ¿Cómo podía Schellenberg dejarlo solo en manos del aborrecido Gebhardt? Inmediatamente marchó a Hohenlychen con una nueva serie de profecías del astrólogo Wolf, y volvió a plantearse el viejo tema. Cuando el conde Folke Bernadotte, representante de la Cruz Roja Sueca, fue a Berlín, Schellenberg empleó toda su habilidad diplomática para organizar unas entrevistas con el vacilante Himmler, y lo hizo de forma que no pudieran decir nada ni Ribbentrop ni Kaltenbrunner. Las entrevistas fracasaron, es cierto, porque Bernadotte no quería comenzar por iniciativa propia las conversaciones con los aliados, y Himmler no pudo resistirse a actuar independientemente de Hitler. Quizá lo crea sentimental, incluso absurdo, protestó, pero he jurado lealtad a Adolf Hitler. Soy un soldado y un alemán y no puedo faltar a mi juramento. Nota. Folke Bernadotte, The Fall of the Curtain, página 20 de la edición inglesa de 1945. El conde Bernadotte sostuvo 4 conversaciones con Himmler los días 19 de febrero, 2, 21 y 23 a 24 de abril. Las 2 últimas entrevistas se describen más adelante. Fue en la conversación del 2 de abril en la que Himmler dio su interesante pero sobrecargada descripción de los jefes nazis. Hitler casi ocupado exclusivamente en el estudio de planes arquitectónicos para reconstruir las ciudades alemanas. Goering tomando cocaína, envuelto en una toga y pintándose las uñas de rojo. Fin de nota. Schellenberg, sin embargo, no desesperaba de conseguir sus fines. Hay casi un brutal deleite en los términos que emplea para hablar de la insistencia de sus asaltos sobre las dudas agonizantes de Himmler. Le debo todo lo que soy a Hitler, afirmaba el Reichsführer. ¿Cómo puedo traicionarlo? He formado las SS sobre la base de la lealtad. No puedo abandonar ahora ese principio básico. Pero el astuto tentador tenía ya preparados un centenar de argumentos que justificaban el abandono de aquel principio básico. Himmler se defendía diciendo que su salud languidecía, y en verdad, reconoce Schellenberg, era la imagen de un alma desgarrada, de un espíritu atormentado por las dudas y las vacilaciones. Pero Schellenberg no se impresionaba por el espectáculo de la tortura mental del hombre a quien parece, por increíble que pueda antojársenos, haber admirado sinceramente. Luché con él, dice insensible, como un demonio lo haría para conseguir un alma. Era ya la primavera de 1945 cuando llegó el momento decisivo, y Schellenberg resolvió dejar de lado las precauciones, abandonar las alusiones estériles y presentar con claridad a Himmler todo el alcance de sus proyectos. Había vacilado durante mucho tiempo, porque Himmler estaba rodeado por otros consejeros más siniestros, por Kaltenbrunner, el asesino austríaco que controlaba las oficinas centrales de Himmler, y en teoría a Schellenberg mismo, ensoverdecido ahora por el favor personal de Hitler, por Skorzeny, el terrorista vienés que había rescatado a Mussolini y secuestrado al hijo del regente de Hungría,
y que estaba al frente, por orden de Himmler, de todas las bandas terroristas del Reich, y por Fegelein, el ignorante preparador de caballos de carreras que desempeñaba el cargo de representante de Himmler en el cuartel general del Führer y había llegado a ser íntimo del círculo familiar de Hitler, tan entrometido y tan inevitable como Bormann o Burgdorf. Estos formaban el grupo de los sudistas, los intransigentes que preconizaban una resistencia hasta el fin, que rechazaban todo compromiso y hablaban con orgullo e ignorancia de las posibilidades de un glorioso Götterdämmerung, crepúsculo de los dioses, en los Alpes, mientras los nordistas como Speer y Schellenberg preferían pensar en términos de compromiso político. Sin embargo, Schellenberg se creía ahora lo suficientemente fuerte para arrostrar todos los riesgos y habló claro. ¿De forma que me propone que deponga al Führer?, preguntó Himmler. Sí, replicó Schellenberg. A partir de aquel momento las conversaciones entraron en un cauce de mayor claridad. En el transcurso de dichas conversaciones, afirma Schellenberg, Himmler hablaba a menudo de la salud precaria de Hitler. A mi pregunta de cómo podía seguir ejerciendo tan amplias funciones, Himmler respondía que su energía no había disminuido, aunque la vida antinatural que llevaba convirtiendo la noche en día y durmiendo tan solo unas pocas horas, su actividad constante y sus ataques de cólera habían terminado por agotar a su entorno y creado una atmósfera insoportable. Yo sugerí que quizá el complot del 20 de julio habría dañado la salud de Hitler, especialmente su cabeza. Himmler lo creía muy posible, y señalaba el encorvamiento del Führer, la palidez de su semblante, el temblor incesante de su brazo izquierdo y sobre todo la operación que fue preciso practicarle en el oído en el mes de noviembre, consecuencia indudable de la conmoción sufrida entonces. Estas afirmaciones de Himmler no eran totalmente exactas, aunque sirvieron de base al activo Schellenberg para proseguir sus maniobras. A principios de abril visitó a su amigo el profesor de Krinis, director del Departamento de Psicología del Hospital de la Caridad, en busca de información sobre la salud de Hitler. De Krinis no era uno de los médicos que cuidaban al Führer, pero en los círculos científicos había oído hablar bastante acerca de sus dolencias y contestó: en mi opinión, los movimientos descontrolados que he podido observar en Hitler en los últimos noticiarios son signos evidentes de la enfermedad de Parkinson. A la mención de tal enfermedad, Schellenberg se sintió satisfecho y contento. Concertó una entrevista entre Himmler y de Krinis, a la que el primero asistió acompañado del encargado de la salud del Reich, Conti, quizá el mayor charlatán de todos los médicos nazis. De Krinis expuso nuevamente su parecer sobre el estado de Hitler y los síntomas de la enfermedad de Parkinson, y el Reichsführer, como informó posteriormente, escuchó sus explicaciones con gran interés y admirable comprensión. Varios días más tarde, el 13 de abril, Himmler llamó a Schellenberg a su cuartel general del viejo castillo Zieten en Bustrow, y allí estuvieron hablando animadamente durante hora y media. Schellenberg, dijo Himmler, me parece que nada se puede hacer ya por Hitler. ¿Cree usted que de Krinis tiene razón? Schellenberg contestó que hacía 2 años que no veía al Führer, pero a juzgar por todo lo que he visto y sabido, entiendo que ha llegado el momento de que usted se decida a actuar. Discutieron cuestiones de detalle como el problema judío y los contactos con el exterior. Eran nuevas y delicadas negociaciones que había de llevar a cabo Schellenberg. Himmler atravesaba momentos de grave preocupación. Incluso de una manera pública se sentía casi completamente abandonado por el Führer. Hitler había ordenado al Leibstandarte Adolf Hitler que se despojara de sus brazaletes como un castigo deshonroso. Nota: Schellenberg alude a uno de los actos de despecho más ultrajantes de Hitler con respecto a su ejército. El Leibstandarte Adolf Hitler, LAH, era un regimiento de las Waffen-SS, que en aquella época estaba combatiendo en el Alto Danubio, como parte del sexto ejército Panzer de las SS, bajo el mando del gángster favorito del Führer, Sepp Dietrich. El LAH recibió orden de atacar de acuerdo con los planes estratégicos de Hitler, pero debido a un error en la predicción del tiempo, se señaló para el ataque un día que llovía torrencialmente. Los planes de Hitler eran considerados sagrados y el ataque se realizó. El resultado fue una espantosa carnicería. Cuando Hitler fue informado del fracaso, se indignó con el LAH y ordenó que todos sus miembros fueran despojados de sus brazaletes como castigo.
Los soldados, indignados, se arrancaron sus condecoraciones que enviaron a Hitler por mediación de Himmler en un orinal de hojalata. También le enviaron un brazo con su brazalete incluido de uno de los camaradas muertos en combate. La orden de Hitler no fue anulada. Sin embargo, los soldados no perdonaron nunca a Himmler ni a Sepp Dietrich, que, aunque injuriados por el gesto del Führer, no fueron capaces de hacerle comprender la sinrazón de su actitud. Fin de nota. Himmler me decía que, con excepción quizá del Standartenführer Brandt, yo era el único hombre en quien podía confiar. Pero, ¿qué podía hacer? No era posible fusilar a Hitler, envenenarlo o arrestarlo, porque toda la maquinaria militar se paralizaría inmediatamente. Nota: se trata de Rudolf Brandt, secretario de Himmler, que no debe confundirse con el doctor Karl Brandt, antiguo cirujano de Hitler. Fin de nota. Yo le expliqué que cabía hacer otra cosa, ir a ver a Hitler, hablarle con entera sinceridad de la marcha de la guerra durante los 2 últimos años y convencerlo para que dimitiera. Al oírme, Himmler replicó: imposible, montaría en cólera y me fusilaría sin más. Entonces es preciso que se proteja usted contra ese peligro, le indiqué. Tiene a su disposición suficiente número de altos oficiales de las SS que podrían detener en un momento dado al Führer, o si no, hay otro medio, pueden intervenir los médicos. Himmler no respondió a estas insinuaciones. Estaba dispuesto a considerar desde un punto de vista abstracto todas estas medidas, pero Schellenberg no había logrado cambiarlo lo suficiente para que se decidiera a actuar en tal sentido. Cuando la conversación concluyó, todo lo que Himmler pudo conceder fue que trataría de celebrar una reunión con el profesor de Krinis, el profesor Morell, el doctor Stumpfegger y Bormann para deliberar sobre la salud de Hitler y la necesidad de tomar determinaciones. Nada mejor podríamos encontrar para probar la falta de realidad de las ideas de Himmler o la ingenuidad de Schellenberg al pensar que Himmler pudiera convertirse jamás en un conspirador. Morell y Bormann dependían enteramente de Hitler. Su poder no descansaba en una independencia política, en un ejército personal, ni siquiera en ser imprescindibles o insustituibles, sino en el favor del Führer. En cuanto a Stumpfegger, aunque Himmler pudiera pensar que todavía se mantenía leal a sus antiguos jefes de Hohenlichen, la realidad era que ya estaba quemando incienso ante el nuevo dios de la Cancillería del Reich. Ninguno de estos hombres iba a declarar incapacitado a Hitler y a facilitar la tarea de Himmler de darle de lado. En realidad, de Krinis hizo lo que se le dijo, consultó con Stumpfegger acerca de la salud del Führer. Pero Stumpfegger no estaba de acuerdo en que Hitler padeciera la enfermedad de Parkinson, y aunque de Krinis se ofreció para preparar algunos medicamentos que Stumpfegger reconoció que sentarían muy bien al Führer, no se presentó nunca a recogerlos como había prometido. En realidad, ¿por qué había de hacerlo? Stumpfegger era un cirujano, no un médico, y después de la experiencia de Brandt no resultaba muy aconsejable mezclarse en los asuntos de Morell. Frustrado una vez más, Schellenberg se acordó de otro colaborador que podía acudir en su ayuda y convencer a Himmler para actuar. Concertó con Himmler una entrevista para el 19 de abril con el conde Lutz Schwerin von Krosigk, ministro de Finanzas de Hitler. Pero antes de descender en la escala de la ineptitud hasta el conde Schwerin von Krosigk, debemos trasladar nuestro relato a Berlín. Hitler había vuelto a Berlín para hacer frente a la última y más desesperada batalla de la guerra. En el mes de diciembre había dirigido desde Bad Nauheim su postrer contraataque en el oeste, la ofensiva de las Ardenas. Había fracasado y los aliados se disponían a cruzar el Rin. El Führer volvió sus ojos hacia el este, agrupando divisiones en masa para contraatacar a los rusos en el Danubio. También fracasó y los rusos habían cruzado el Oder y estaban en la parte alta del Elba. Ahora, en su refugio subterráneo, bajo la Cancillería del Reich, Hitler dirigía las operaciones finales. Todo su Estado Mayor, toda su corte sabían interiormente que la guerra estaba perdida. Algunos lo sabían desde hacía años, pero el Führer continuaba creyendo en su estrella, en la providencia y en su propia indispensabilidad. Era más indispensable que nunca, puesto que no tenía sucesor en ese momento. El decreto designando a Goering como sucesor era todavía válido desde un punto de vista legal,
pero Goering había perdido su favor y estaba casi olvidado. Nota: en enero de 1945, Lammers, jefe de la Cancillería del Reich, preguntó a Bormann si Hitler estaría dispuesto a reconsiderar el tema de la sucesión, puesto que Goering había caído en el descrédito. Bormann replicó: si la cuestión no hubiera sido decidida hace años, no creo que el Führer nombrase ahora al mariscal del Reich, pero me temo que no quiera modificar el nombramiento, una vez que está hecho. Dejemos por el momento este tema. Declaración de Lammers. Fin de nota. El monopolio de Bormann sobre los asuntos internos del partido y el Reich y el control de Himmler sobre las SS parecían señalarlos como sucesores, pero ninguna disposición había consagrado sus aspiraciones. Los jefes militares estaban totalmente descartados después del 20 de julio. Tan solo algunos complacientes aduladores habían logrado librarse de las sospechas que rodeaban a todos los militares. En una conversación sostenida con sus secretarias en marzo de 1945, Hitler admitió que en materia de sucesión no había tenido suerte. Hess se había vuelto loco. Goering, por culpa de la vida que llevaba y del fracaso de la Luftwaffe, era rechazado por el pueblo alemán. En cuanto a Himmler, que podía parecer la persona más indicada, cuyo mismo título de Reichsführer denotaba para muchos que sería el heredero de la corona, Hitler afirmaba que no podría elegirlo, se llevaba mal con el partido, es decir, con Bormann, y de cualquier manera no sirve dada su falta de todo sentimiento artístico. No sabía a quién podría escoger y como lógica consecuencia no designó a nadie. En aquella época, Hitler ignoraba naturalmente que Himmler estuviera dispuesto a negarlo y que Speer ya lo había hecho, pero respiraba una atmósfera de traición a su alrededor. Afortunadamente estaba acompañado también de dos seres a quienes creía libres de aquella enfermedad contagiosa, Blondie y Eva Braun. Para todos los escritores de historia, dice Speer, Eva Braun será un chasco, y también para los lectores de esa misma historia. No tenía ninguno de los rasgos característicos y convencionales de las amantes de los tiranos. No era una Teodora, ni una Pompadour, ni una Lola Montes, pero tampoco Hitler era un tirano típico. Detrás de sus accesos de cólera, de sus enormes ambiciones, de su absoluta confianza en sí mismo, no se escondía la voluptuosidad de un hombre apasionado, sino los gustos vulgares, las convenciones domésticas de un pequeño burgués. No debemos olvidar su afición por los pastelillos de crema. Eva Braun apelaba a este elemento estable y más bien oculto de su personalidad, y dado que sacaba a la luz lo trivial y no lo extraordinario de la naturaleza de Hitler, solo podemos concluir que ella misma no debía de ser muy interesante. En realidad, lo más destacado de su existencia es, probablemente, lo bien guardado que estuvo el secreto de la misma, ya que su amistad había durado al menos 12 años, y los dos murieron antes de que el conocimiento de sus relaciones traspasara el círculo de amigos íntimos. Una conspiración de silencio rodeaba la vida de Eva Braun. Los criados tenían prohibido hablar con ella, y se tuvo buen cuidado de que no circulase una sola de las fotografías en las que aparecía junto al Führer. La presentación de Eva Braun a Hitler fue realizada, como la de Morel, por el fotógrafo Hoffmann, con quien trabajaba. Más bonita que hermosa, con las mejillas coloreadas y los pómulos ligeramente salientes, sin grandes ambiciones personales, deseosa únicamente de agradar, pronto logró un gran ascendencia sobre Hitler, proporcionándole un ideal plácido y tranquilo que parecía en contradicción con su vida política, pero que ansiaba su espíritu burgués. A su lado, Hitler halló la calma y el sosiego que no pudo encontrar en ninguna otra parte, dándole una tranquilidad hogareña, no pretendiendo jamás influirle en asuntos políticos. Eva endulzaba un poco la existencia de aquel hombre de vida dura y atormentada. Magnífica esquiadora y alpinista, aficionada al baile que había estudiado profesionalmente, pasando por culta entre el círculo ignorante que rodeaba al Führer, deseosa siempre de discutir sobre libros y cuadros, y ayudando a Hitler en su compra de objets de art, encajaba muy bien en el mundo artístico de Berchtesgaden, donde estuvo confinada la mayor parte del tiempo, ya que solo en los 2 últimos años de su vida Hitler le permitió trasladarse a Berlín. En su afecto por ella, Hitler no sufrió la menor alteración, no tuvo rivales.
la vistosa actriz nórdica que Goebbels le presentó en la Cancillería con objetivos puramente propagandísticos, no llegó a interesarle nunca. Nota: ni siquiera la misteriosa Olga, cuyo nombre fue descubierto en la puerta de la habitación inmediata al cuarto destinada a Hitler, en el cuartel general provisional del OKW de Ohrdruf, en Turingia. Cuando se conquistó Ohrdruf, periodistas imaginativos especularon mucho respecto a Olga, a su belleza, a su influencia sobre Hitler y a las relaciones entre ambos. Desgraciadamente, jamás existió esa Olga. Olga era simplemente el nombre convenido del cuartel general de Ohrdruf, que por otro lado no fue visitado jamás por Hitler. Fin de nota. En realidad, Hitler parece haber tenido miedo a las mujeres. Temía que quisieran intervenirle en la política. Hablaba con desprecio de los políticos falderos, aunque no sean mucho más dignos los políticos de una corte absolutista. En este aspecto, no había el menor peligro en Eva Braun. Limitaba sus actividades a los intervalos de la vida pública del Führer, haciendo de anfitriona en las reuniones para tomar el té y excluyendo la política totalmente de las horas de descanso. Todos elogiaban su moderación. Pese a todas las tentaciones y oportunidades que tuvo, jamás pretendió aprovecharlas o explotarlas, lo que la hace aún menos interesante. Aunque sentía profunda antipatía por Bormann, nunca quiso predisponer a Hitler contra él. ¿Acaso si lo hubiera pretendido, Hitler no se lo habría consentido, pero no lo intentó? A su vez, Hitler se preocupaba por ella, por su salud y por su seguridad. No la dejaba volar ni conducir un coche a más de 65 kilómetros por hora. Respecto a sus relaciones íntimas, no sabemos nada. El odioso doctor Morell dice: dormían en camas diferentes, sin embargo, yo creo. Pero las suposiciones del doctor Morell no tienen importancia. Hitler gozaba con aquellas relaciones que consideraba puramente ideales. Muchos años de sincera amistad, dice hablando de ellas en su testamento, para no manchar tal amistad con conversaciones prosaicas pero inevitables acerca de los medios de subsistencia, procuró darle una absoluta independencia económica, concediéndole junto con Hoffmann un monopolio para la venta de sus fotografías. Indudablemente hubo, sin embargo, ciertas irregularidades con respecto a su estado legal. Los criados, que la llamaban siempre E.B. al hablar de ella, bajaban la voz al mencionarla, e incluso ahora, cuando todo el asunto tiene únicamente un interés histórico, continúan haciéndolo. Durante 12 años, su posición fue un poco equívoca. No era ni la esposa ni la amante oficial. La ambigüedad de su posición provocó o acentuó síntomas de un complejo de inferioridad en Eva Braun, que pretendió ocultarlos bajo una apariencia altanera y despectiva. También a la misma causa se debieron sin duda otros rasgos de su carácter. Tanto en las cartas como en los diarios muestra ciertos signos de falta de madurez psicológica, expresándose a menudo en el tono melodramático de una colegiala. Cuando Hitler estaba ausente o pasaba algún tiempo sin verlo, adoptaba actitudes teatrales y amenazaba con suicidarse. Pero estas son cosas de reducida importancia, que acaso complacían en el fondo a Hitler. Puesto que el Führer la amaba indudablemente, es lógico preguntarse por qué la mantuvo durante tanto tiempo en una situación tan indefinida como embarazosa. Aunque los detalles íntimos de su amistad continuarán siendo un enigma indescifrable, ¿acaso la respuesta más fácil sea la más acertada? Si sus relaciones eran o querían que lo fuesen a los ojos del mundo enteramente platónicas, Eva Braun no debía ser nunca ni la mujer ni la amante oficial de Hitler. Desde luego, unas relaciones platónicas resultaban las más apropiadas para el Mesías germano, para el espíritu revolucionario que parecía y debía parecer fuera y por encima de todas las limitaciones humanas. Si esta interpretación es correcta, el matrimonio celebrado la víspera de su muerte tiene tan solo una significación simbólica. Sin alguna definición previa de su situación legal, Eva Braun no tenía más derecho a figurar en la muerte ritual del Führer que sus secretarias o Fraulein Manziali, la cocinera vegetariana que a veces, cuando Eva Braun estaba ausente, compartía mesa con Hitler. Pero Eva Braun estaba decidida a no perderse aquel acto final. Cuando la batalla se aproximaba a Berlín, Hitler la envió a Múnich, pero ella no quiso quedarse allí.
El 15 de abril, en momentos en que la capital estaba preparándose para un sitio, llegó, sin que nadie la invitase, a la Cancillería del Reich. Hitler le ordenó que se fuera, pero no quiso marcharse. Eva Braun llegaba para la boda y para la ceremonia de la muerte. De la atmósfera política de Berlín en aquellos días, tenemos un documento de extraordinario y un poco irónico interés. Es el diario del conde Lutz Schwerin von Krosigk, el amigo en quien el infatigable Schellenberg depositaba ahora sus esperanzas. Schwerin von Krosigk, como Schellenberg, fue uno de esos alemanes cultos que en sus esfuerzos por identificarse con la civilización occidental solo consiguen demostrarnos lo poco que la comprenden. Schwerin von Krosigk había aprovechado todas las oportunidades para compenetrarse con Occidente. Había estado incluso estudiando en el Colegio Rhodes de Oxford, pero no había asimilado ninguna de las virtudes inglesas. Aunque hablaba como los ingleses, no pensaba ni actuaba como ellos. Igual que Schellenberg, deploraba las majaderías nórdicas y las confusas metafísicas tan gratas al espíritu germano, y cuidadosamente aconsejó a Himmler que al hablar con los educados suecos no aludiese al karma entre los dos pueblos ni al Weltanschauung, etc. Sin darse cuenta, se excedía al señalar la importancia de lo que yo llamaría la trascendencia cósmica del acontecimiento. Pese a su cuidadosa educación y sus anhelos occidentalistas, Schwerin von Krosigk se perdía con frecuencia entre las nubes de la retórica germana. Al igual que Schellenberg, además, estaba completamente fuera de la realidad. En fin de cuentas, los dos forman una pareja magnífica representante de la tontería alemana. La verdad es que, como ha señalado algún sagaz filósofo, no es posible tocar la pez sin mancharse, y tanto Schellenberg como Schwerin von Krosigk habían sido durante demasiado tiempo miembros destacados de la administración nazi. Su creencia de que podrían conservar su independencia, de que podrían influir favorablemente en el curso de los acontecimientos y de que serían aceptados como antinazis o cuando menos como no nazis por los vencedores, demuestra la extensión de su ceguera. Todos los nazis desconocían a los políticos extranjeros. A Schellenberg y a Schwerin von Krosigk les correspondía el dudoso honor de desconocer además a los políticos nazis. Quizá porque no los comprendió, pudo Schwerin von Krosigk sobrevivir tanto tiempo entre ellos. Desde luego demostraba un genio indudable para sobrevivir. Fue ministro antes de que los nazis llegasen al poder en 1933. Siguió siendo ministro a lo largo de toda la era nazi. El nuevo gobierno indicado a Dönitz en el testamento político de Hitler incluía su nombre. Tenía un lugar reservado en el gobierno fantasma proyectado por Himmler y, aunque este proyecto no llegó a materializarse, von Krosigk tuvo su consuelo. Cuando Dönitz constituyó su ministerio, aunque rechazó los límites y condiciones fijados por el testamento de Hitler y casi todos los nombres que le señalaba, designó como ministro de Asuntos Exteriores, fue en realidad su único nombramiento, al conde Schwerin von Krosigk. Schwerin von Krosigk redactó el diario de su larga pero poco deslumbrante carrera en el invierno de 1932 a 1933, cuando los nazis escalaban el poder, y en abril de 1945, cuando se hundían definitivamente. Conforme declara, no escribió su diario como pudiera pensarse, para que la posteridad conociera exactamente los acontecimientos de aquellas épocas de gran interés para la historia, sino para que mis descendientes sepan qué clase de hombre era su antepasado, miembro de los gobiernos alemanes durante el periodo de mayor ascensión de la grandeza de Alemania y de su más profunda caída. Si la posteridad deduce que Schwerin von Krosigk fue un perfecto tonto, lo deberá en buena parte a esa deliberada declaración. La segunda parte de su diario comienza el 15 de abril de 1945, pero retrocede unos cuantos días para narrar un importante acontecimiento. Goebbels dijo a Schwerin von Krosigk que en los últimos tiempos había estado leyendo algo en voz alta al Führer para solazarlo un poco en medio de sus disgustos. Le había estado leyendo su libro favorito, Historia de Federico el Grande de Carlyle, y el capítulo que le leyó describía cómo el gran rey no veía ningún camino para salir de las dificultades que lo rodeaban.
ni podía trazar ningún plan esperanzador. Cómo todos sus generales y ministros estaban convencidos de que se acercaba su caída, cómo los enemigos daban Prusia por destruida, cómo el futuro se oscurecía ante él, y en su última carta su ministro, el conde Finkenstein, se daba a sí mismo un último plazo. Si no se producía algún cambio antes del 15 de febrero, se consideraría vencido y tomaría un veneno. Carlyle escribe: Valiente rey, aguarda un poco aún, y pasarán los días de tu sufrimiento. Ya el sol de tu buena fortuna se abre paso por entre las nubes, y pronto verás sus rayos. El 12 de febrero murió la zarina. El milagro que esperaba la casa de Brandeburgo se había producido. Nota: Sverin von Krosigk no cita correctamente a Carlyle. El ministro a quien escribió Federico fue el conde de Argenson. Fin de nota. Goebbels dijo que al escuchar este emocionante relato, las lágrimas afluyeron a los ojos del Führer. Discutieron detenidamente el tema y en el curso de la charla enviaron a buscar 2 horóscopos cuidadosamente redactados por uno de los departamentos de investigación de Himmler. El horóscopo de Hitler, redactado el 30 de enero de 1933, y el de la República, fechado en 9 de septiembre de 1918. Aquellos documentos sagrados fueron examinados cuidadosamente y se comprobó un hecho asombroso, que en realidad se habría podido advertir con facilidad en un examen anterior. Ambos horóscopos habían predicho el comienzo de la guerra en 1939, la serie de victorias hasta 1941 y más tarde un gran número de derrotas que culminaban en los mayores desastres durante los primeros meses de 1945, especialmente en la primera quincena de abril. Más tarde se produciría una sorprendente victoria en la segunda mitad de abril, la situación seguiría estacionaria hasta agosto y en agosto llegaría la paz. Después de la paz vendría una época difícil para Alemania, que duraría 3 años, pero a partir de 1948 se elevaría de nuevo hacia su mayor grandeza. Al día siguiente, Goebbels me envió los horóscopos. No pude encontrar en ellos nada de lo anunciado, pero sí en la interpretación de los mismos, recientemente redactada, que me adjuntaba. Y ahora estoy esperando con ansiedad los acontecimientos de la segunda quincena de abril. Tales eran los incidentes que animaban las sombrías horas de espera en el búnker subterráneo de la Cancillería del Reich. Los horóscopos, que con tanta seguridad habían profetizado el pasado, eran mucho menos seguros con respecto al futuro, y Sverin von Krosigk esperó en vano la resonante victoria que había de traerles la segunda quincena de abril. Pero la lectura de Carlyle tuvo una secuela que merece la pena hacer constar. Pocos días más tarde, después de un largo y duro bombardeo aéreo sobre Berlín, Sverin von Krosigk estaba levantado pasada la medianoche, bebiendo vino con algunos amigos, cuando supo que la última fábrica de pólvora de Alemania había sido evacuada por orden del Estado Mayor. El fin se aproximaba, como reconocieron sus amigos. Sin municiones no pueden luchar ni los más valientes soldados. El retórico autor del diario se pregunta: ¿será este realmente el fin, aquel final que mi razón me presenta como inevitable, aunque mi espíritu se resista a admitirlo? En aquel momento sonó el teléfono. El secretario de Estado deseaba hablarme. ¿Qué podía querer a una hora tan avanzada? Únicamente me dijo una frase escueta: Roosevelt ha muerto. Sentimos el susurro de las alas del ángel de la historia a través de la habitación. ¿Marcaría este hecho el tanto tiempo esperado cambio de fortuna? A la mañana siguiente, Sverin von Krosigk llamó por teléfono a Goebbels para felicitarlo por el acontecimiento, y no solo para felicitarlo, sino para aconsejarle, porque Sverin von Krosigk, como Schellenberg, se creía hombre hábil y astuto, veía siempre las sombras más finas, los gestos imperceptibles para observadores menos sensibles, y temía que, de no dejarse guiar por sus consejos, la prensa alemana echara a perder esta magnífica oportunidad. Sugirió a Goebbels que el nuevo presidente de Estados Unidos no debía ser atacado ni demasiado elogiado, pero que debería señalarse claramente la diferencia entre él y el fallecido Roosevelt. Goebbels replicó educadamente que su ministerio ya había considerado con todo detenimiento la cuestión y estaban dadas las oportunas instrucciones.
Luego Goebbels le contó que el día anterior había estado en el cuartel general de Bus, instalado en Questring, y por la noche charló con los oficiales de su Estado Mayor, desarrollando su tesis de que por razones de necesidad histórica y de justicia era inevitable un cambio de fortuna, semejante al milagro de la Casa de Brandeburgo durante la Guerra de los 7 Años. Uno de los oficiales, en tono escéptico e irónico, había preguntado: ¿qué zarina morirá esta vez? Goebbels replicó que no podía decirlo, pero que el destino tenía muchos recursos en sus manos. A continuación volvió al ministerio, donde recibió la noticia de la muerte de Roosevelt. Inmediatamente había telefoneado a Bush diciéndole: la zarina ha muerto. Bush respondió que la noticia causaría gran impresión entre sus soldados, que verían una nueva posibilidad de triunfo. Goebbels creía que la noticia despertaría nuevas esperanzas en el pueblo alemán. Seguramente verían en todo ello la mano de la necesidad histórica y de la justicia. Yo, dice el sentencioso conde, lo interrumpí: diga mejor de Dios. Sverin von Krosigk es tan amante de la retórica, tan partidario de sus racionamientos abstractos, tan predispuesto a sentir las alas del ángel de la historia agitándose por encima de su cabeza, que su relato puede ser un poco hiperbólico, pero tenemos confirmación indirecta de cuanto dice de otra fuente casi independiente, de una de las secretarias del Ministerio de Propaganda, Frau Inge Habersettel, que trabajaba en la misma habitación que la secretaria de Goebbels, Fraulein Hildebrand. Le agradezco estos datos a Leslie Randall, corresponsal del Evening Standard. Ella dice: recuerdo muy bien el viernes 13 de abril. Todas las semanas Goebbels hacía una visita al frente oriental para soltar discursos a las tropas y llevarles cigarrillos, coñac y libros. Dicho día estuvo en Questring. Mientras regresaba a Berlín en coche, recibimos la noticia de la muerte de Roosevelt. Goebbels, como de costumbre, volvió muy tarde por la noche. Se desarrollaba en aquel momento un intenso bombardeo y estaban ardiendo la Cancillería y el Adlon Hotel. Salimos a esperar a Goebbels a la puerta del Ministerio de Propaganda. Un periodista le dijo: señor ministro, Roosevelt ha muerto. Goebbels saltó de su coche y permaneció un instante inmóvil, como transfigurado. Nunca olvidaré la expresión de su cara, claramente visible a la luz de los incendios de Berlín. Ahora, dijo, saquemos nuestro mejor champaña y vamos a charlar por teléfono con el Führer. Entramos en su despacho y sirvieron el champaña. Goebbels habló con Hitler por su línea privada y le dijo: mi Führer, lo felicito. Roosevelt ha muerto. Estaba escrito en las estrellas que a mediados de abril se produciría el cambio para nosotros. Estamos a viernes 13 de abril. Es el comienzo del cambio que esperábamos. Hitler le respondió algo y Goebbels colgó el auricular. Parecía haber caído en éxtasis. Nota: tanto Stingrach, empleado del Ministerio de Asuntos Exteriores que declaró en favor de Ribbentrop en Nuremberg, como Speer se han referido al júbilo de Goebbels al conocer la noticia de la muerte de Roosevelt. En el diario de Semmler se encuentra un relato minucioso de este mismo incidente, que confirma los detalles aquí mencionados. Goebbels, páginas 191 a 192. Es preciso resaltar que casi con toda seguridad el propio Goebbels no creía en la astrología de la que tan a menudo se servía. Los tiempos locos exigen medidas locas, comentó Semmler en otra ocasión similar. No solo los nazis confiaban en las estrellas para proteger al Tercer Reich, la oposición, por su parte, también recurría a ellas para acabar con los nazis. Véanse las opiniones del presidente del Senado Kameke en el diario de Ulrich von Hassel, von der Deutschland, páginas 53, 107, 140 y 152. Es una lástima que la ciencia de la astrología decepcionara a todos sus partidarios. Fin de nota. Parece increíble que en aquellos últimos días del Tercer Reich sus dirigentes creyeran que las estrellas o un alarde de sutileza pudieran salvarlos. Sin embargo, a juzgar por todas las pruebas, tenemos la seguridad de que no llegaron a comprender todo lo inevitable de su hundimiento. Aislados durante 12 años tras una muralla china de suficiencia política e intelectual, hacía tiempo que habían dejado de comprender, si es que alguna vez las comprendieron, las políticas, las costumbres y las ideas de las demás naciones.
Ninguno de los líderes alemanes se daba cuenta de que cualesquiera que fuesen las diferencias políticas o diplomáticas que creyeran advertir en el seno de la Gran Alianza, todos sus miembros estaban firmemente resueltos a que nada pudiera entorpecer la derrota completa de Alemania y a no aceptar acuerdos de ninguna clase mientras el gobierno nazi no hubiera sido destruido. Hemos de leer con cierta incredulidad el relato de los planes de Schellenberg, de los ingenuos consuelos buscados por Schwerin von Krosigk y de las promesas astrológicas de Goebbels y Himmler. En aquella época, cuando los ejércitos del este y del oeste casi habían dividido en dos Alemania, Goebbels seguía diciendo que la inevitable ruptura entre los rusos y los anglosajones estaba tan próxima, seguramente por razones de necesidad histórica y justicia, que el gobierno alemán solo necesitaba esperar tranquilamente en Berlín a que se produjera. Pero la prueba más chocante, la más concluyente demostración del limbo en que vivían todos aquellos hombres, es la violencia con que esta serie de marionetas continuaba disputándose las migajas del poder. La sucesión de Hitler seguía sin determinarse, aunque legalmente le correspondía a Goering. Lógicamente cabía pensar que a estas alturas era una herencia poco agradable, pero nadie parecía pensarlo así. Himmler daba por seguro que pasaría a sus manos, aunque empezaba a prestar atención a los apremios de Schellenberg, para que acelerase la transmisión del mando. Bormann, todavía en el centro del aparato gubernamental, seguía destilando astuto veneno en los oídos de su amo, destruyendo en la medida de lo posible a sus competidores y rivales. Goebbels intrigaba para lograr el Ministerio de Asuntos Exteriores en el puesto de Ribbentrop. Solo Ribbentrop no parecía participar en estas febriles intrigas, acaso porque no tenía un partido ni unos amigos con quienes hacer combinaciones en la complicada política de la corte de Hitler. Todos los demás, enemigos decididos en las otras cuestiones, solo coincidían en esto: Ribbentrop debía ser destituido. Esta era el ansia común a Goering y Himmler, Goebbels y Bormann, Speer, Schellenberg y Schwerin von Krosigk. El coro había entonado su canción en presencia del Führer, pero Hitler repuso que no comprendían la habilidad de Ribbentrop. Era un segundo Bismarck, del que no se podía prescindir, y en aquella ocasión Ribbentrop se vio recompensado con la satisfacción de su más vivo deseo: la publicación de una fotografía del ministro de Asuntos Exteriores visitando el frente. Nota: datos de Speer y Schwerin von Krosigk. El conde Bernadotte en The Fall of the Curtain, página 18, indica también que en la primavera de 1945 aparentemente gozaba Ribbentrop aún de la confianza y el apoyo de Hitler. Fin de nota. En esos días de intrigas y conspiraciones, Schellenberg y Schwerin von Krosigk, una vez que se conocieron, como intermediario actuó Otfried Debitz, subordinado de Schellenberg, estuvieron cimentando su alianza. Cada uno tuvo una impresión favorable del otro. Schellenberg encontró al conde muy bien informado sobre política exterior y especialmente respecto a los asuntos británicos. Al conde le pareció Schellenberg joven, muy capacitado y simpático. Mantuvieron diversas conversaciones. Convinieron en que era preciso tratar de abrir negociaciones con el oeste. Los dos criticaban a Ribbentrop. En un aspecto teórico, solo una dificultad obstaculizaba sus proyectos. Schwerin von Krosigk sostenía que cualquier potencia extranjera con quien pudieran entablar negociaciones debía comprender, como condición preliminar, que aun cuando podían prescindir de inmediato de todos los demás jefes nazis, Hitler y Himmler tenían que continuar por ser la única garantía contra el caos. Desgraciadamente, los aliados parecían considerar a Hitler y Himmler como los más culpables de todos. Suavemente, Schellenberg trató de preparar las cosas con arreglo a sus deseos. Admitió ser cierto que el nombre de Himmler parecía rodeado de una trágica aureola en el exterior. Se lo culpaba de muchas cosas que habían sido realizadas en su nombre, pero no por orden suya. Esta sutil distinción se refería indudablemente a Belsen y Buchenwald. Schellenberg estaba trabajando activamente para arreglar este malentendido. Durante largo tiempo había procurado, por medios habilidosos, influir sobre la prensa extranjera en su favor. ¿Querría Schwerin von Krosigk entrevistarse con Himmler? Había una dificultad. Los dos
se habían peleado a principios de año, pero Schellenberg podía limar las asperezas. De Hitler, Schellenberg no dijo una sola palabra, no tenía el menor interés en limpiar su reputación. El 19 de abril todo estaba dispuesto, y Himmler y Schwerin von Krosigk mantuvieron una larga conversación en la casa del conde. El conde había sido bien aleccionado por Schellenberg. Señaló a Himmler la urgente necesidad de negociar con el oeste, porque sólo se podría pedir al pueblo alemán que continuara su heroica resistencia si se le ofrecía algún pequeño respiro. Himmler preguntó cómo podían llevarse a cabo tales negociaciones. Schwerin von Krosigk señaló toda una serie de posibilidades. En primer lugar estaba el Papa. Los católicos de Norteamérica formaban un bloque sólido y compacto, mientras que los protestantes estaban divididos en muchas sectas. Si el Papa les pedía que estaban además el doctor Brookhart, jefe de la Cruz Roja Europea, y el doctor Salazar de Portugal, y un número crecido de hombres de negocios y de profesores. Y siempre había que contar con la falta de comprensión y los recelos entre los rusos y los anglosajones. ¿Pero qué hará Hitler?, objetó Himmler. Schwerin von Krosigk admitió que constituía un problema difícil, un enigma psicológico. Sin embargo, por muy grandiosos que sean sus planes, el Führer no es después de todo más que un hombre con los pies asentados en tierra. Seguramente puede ver la situación tal cual está planteada. No creo que se haga ilusiones. ¿A qué espera entonces? Himmler se movió inquieto en su asiento. Dijo vagamente que Hitler tenía algún proyecto y que seguramente tendría razón. Él, Himmler, también estaba convencido de que todo acabaría bien. No era una creencia razonada, sino una convicción instintiva. ¿Se había dado cuenta el conde de que Himmler ya no era el obstinado pagano de antes, sino que ahora creía en Dios y en la providencia? Para convencerlo de ello, le contó los milagros que habían determinado su conversión: el salvamento del Führer el 20 de julio y el deshielo del Oder. Pero con todo, Schwerin von Krosigk no pudo ir más lejos que Schellenberg en su charla con Himmler. Apenas había tocado el punto crucial del problema cuando Himmler se le había escapado para responder en términos vagos y generales, y la conversación terminó dejando las cosas igual que estaban antes. Cuando Himmler y Schwerin von Krosigk hubieron terminado, se reunieron con Schellenberg y Seldte, un amigo del conde. Nota: Seldte había sido anteriormente jefe del Stahlhelm, casco de acero. Como Schwerin von Krosigk llevaba mucho tiempo en la administración del país, ya que era Reichswehrminister desde 1933. Fin de nota. Los dos últimos habían estado discutiendo el mismo problema, pero, como de costumbre, habían ido un poco más lejos que sus superiores. Decidieron que Himmler debía hacerse dueño de todos los poderes del Estado y obligar a Hitler el día de su cumpleaños, es decir, al día siguiente, a dirigir por radio un manifiesto al pueblo alemán, anunciando el final del partido único, de los tribunales populares y prometiendo elecciones inmediatas. Cuando Himmler salió, Seldte lo abordó para pedir que empleara toda su influencia con el Führer para obligarlo a negociar la paz. Afirmó con rotundidad que no se trataba de un asunto personal, había que salvar la sustancia biológica del pueblo germano. No hay la menor duda acerca del origen de estas palabras, constituían una de las frases favoritas de Schellenberg. En el coche, mientras regresaban de casa de Schwerin von Krosigk, Schellenberg volvió a la carga con su jefe. Apremió a Himmler para que actuase, e hizo grandes elogios de los méritos de Schwerin von Krosigk, el hombre más indicado para ser ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de Himmler. Así, por mediación Schwerin von Krosigk como a través de Kersten y Wolf, Schellenberg apremiaba incesantemente a Himmler a separarse de Hitler, a deponerlo y, si era preciso, a asesinarlo, a fin de abrir negociaciones con los anglosajones. Naturalmente, un hombre decidido, seguro de su inteligencia y desconocedor de la realidad como Schellenberg, podía creer que cada esfuerzo lo acercaba al éxito ambicionado. Pero los hechos nos indican algo muy distinto. Himmler seguía tan obstinado y vacilante como siempre, suspenso en todo momento entre la lealtad y la duda. Aquel día envió a medianoche a buscar champaña para brindar por el Führer porque era su cumpleaños. Cuando Schellenberg oyó la orden, abandonó la casa. No podía participar en tal ceremonia.
se marchó a Harzvalde en busca de su amigo y aliado Kersten para continuar sus incesantes y desesperadas maquinaciones.